Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Ok, vamos a esperar unos 5 minutitos para que den las 7 y pues la demás gente también se una.
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos 5 minutitos más, nada más para que se conecten los demás. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, Sí, buenas tardes. Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos primeramente. El día de hoy va a estar con nosotros, el facilitador va a ser el maestro Omar Alejandro Hernández Valdés. Él es analista delictivo, tiene una sólida formación, posee un técnico superior universitario en investigación policial, en policía preventivo, es de licenciatura en criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestría en psicología jurídica y forense de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene una segunda maestría en criminología, criminalística e investigación criminal del Instituto Superior de Ciencias de la Ciudad de Juárez. Además, ha completado el diplomado en análisis criminal por la OEA, John Day College of Criminal Justice, Universidad Alberto Hurtado e IACA, así como en perfilación criminal por la Internacional, perdón, por la Asociación Internacional de Investigadores Forenses y en Sistema Penal Acusatorio Adversarial por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Cuenta con una amplia experiencia en estándares de competencia, los del conocer, como el LS 0329, analizar información para el desarrollo de productos de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia para el Estado de Guanajuato, y el S 1599, generación de productos de análisis para la investigación criminal. Además, ha recibido reconocimientos internacionales como el tercer lugar de la primera convocatoria regional de las experiencias en análisis criminal, organizado por la Organización de Estados Unidos, OEA, e IACA, en 2022. En el noveno concurso internacional de análisis delictual 2020, organizado por la IACA y Fundación Paz Ciudadana en Chile. En 2018 también recibió una mención honorífica en el tercer concurso nacional de mejores prácticas policiales basadas en evidencia. Maestro, no sé si me escuche. Continuamos con usted, maestro. Gracias. Tema criminal y de solventar temas, actividad analística. Sí, Maestro Omar, buenas noches. Me comentan que no se escucha usted. Se escucha como muy, se corta cada rato y se escucha como muy lejos. ya me escuchan. Y ya se escucha un poquito mejor. Perfecto, Mariana. Gracias. Sí, no sé si ya hice aquí algunos ajustes, no sé si Mariana, no sé si usted me escuche o alguien de Sí se escucha, pero se le está cortando mucho. a todos se les Sí, me comenta Néstor, Larisa y otra persona más que no se escucha bien. ya reiniciar. Sí, claro que sí, va a reiniciar, ¿verdad?
Ok, vamos a esperar un poquito, por favor, para que el maestro Omar se conecte. Listo, ya estoy por aquí. No sé si ya me escuche mejor Mariana y los participantes. Sí, maestro, ya se escucha mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más voy a compartir mi presentación. Por favor, también si me indican por el audio, si alcanzan a ver mi presentación. Y bueno, esta es la presentación, no sé si la alcancen a ver. Sí, Perfecto. Bueno, ya una vez que se solventó este tema de la conectividad, bueno, les comento que primeramente muchísimas gracias por la oportunidad y por su tiempo. Y les comentaba que en lo particular, este tema del perfil geográfico criminal es un tema que en lo particular me apasiona muchísimo y principalmente este tema es uno de mis primeros acercamientos profesionales con cuestiones asociadas al análisis criminal. Yo actualmente, bueno, tengo una carrera de aproximadamente 14 años como oficial de policía aquí en el estado de Querétaro y por cuestiones, y bueno, actualmente sigo siendo policía, primero en la policía de investigación, actualmente en la policía preventiva, asignado a labores de análisis criminal, asignado en una unidad de análisis e inteligencia. Entonces, en mi actividad como oficial de policía, pues me di cuenta que las cuestiones asociadas a la serialidad delictiva son muy comunes, a veces no las detectamos, pero están presentes, y sobre todo cuando encontramos cuestiones asociadas con serialidad delictiva y delitos de alto impacto o que son, sí, le podemos denominar de alto impacto, pues cobran una especial relevancia. Y esto que vamos a ver el día de hoy es precisamente una alternativa que tenemos como analistas para poder enfrentar estas problemáticas que se nos presentan asociadas a la serialidad delictiva. Por ello, vamos a comenzar primeramente por tratar de definir qué es la serialidad delictiva y vamos a encontrar principalmente dos vertientes. Bueno, existen muchas más, pero son dos vertientes las que principalmente podemos denominar como las más populares. Primeramente, hablamos de la serialidad que se aborda desde lo que es la escuela del FBI en Cuántico, en Virginia, esta conformación de la unidad del análisis del comportamiento criminal y estos tres personajes, el coronel Robert Ressler, la doctora Ann Burgess y John Douglas, quienes realizan diferentes estudios en diferentes latitudes de los Estados Unidos, evaluando a personas que habían cometido delitos que se salían de los parámetros de normalidad. Recordemos que en esta época que la podemos contextualizar más o menos en la época de la guerra de Vietnam, finales de los 60, principios de los 70, que fue muy controversial, que dañó mucho a las juventudes norteamericanas, empezaron a identificar crímenes, delitos, homicidios principalmente, en diferentes puntos de Estados Unidos que se salían de estos parámetros de normalidad. Los empiezan a estudiar y empiezan a crear este manual para poder abordar estas problemáticas, ¿no? Que se salían de todos los parámetros de normalidad y principalmente la serialidad. Cuando nosotros escuchamos este concepto lo asociamos con los homicidios, con los denominados asesinos seriales, pero esta denominación, bueno, es complementaria a otros dos conceptos que también es muy importante que podamos nosotros incorporar a nuestro glosario como analistas, pero también sepamos cuál es esta diferencia esencialmente. Hablamos, por ejemplo, del asesinato en serie, lo define este manual, nos dice que el asesino en serie mata a más de dos víctimas con un periodo de reflexión, o también denominado periodo de enfriamiento, entre los asesinatos e involucra más de un lugar o escena del crimen. Entonces, más de dos víctimas y un periodo de enfriamiento entre cada uno de estos homicidios
en diferentes lugares, ¿no? Esta es una denominación del asesino en serie, muy vinculada con estas cuestiones del abordaje de la serialidad, pero también se suele confundir mucho con lo que son los asesinatos u homicidios en masa, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre mucho en las escuelas en los Estados Unidos, que incluso los analistas y las policías se preparan, realizan convenciones anuales para saber cómo actuar o enfrentar los tiroteos escolares. Y estas personas reciben esa categoría de asesinos en masa, no son asesinos en serie, porque la definición del asesino en masa nos dice que el asesino en masa se define como el asesinato de 4 o más víctimas en un lugar o escena del crimen. Y finalmente nos habla de la definición del asesinato impulsivo y intempestivo, y nos dice que son 3 o más víctimas en más de un lugar sin un periodo de enfriamiento o reflexión entre cada uno de los asesinatos. Esta última categoría se le agrega una denominación en la cual se establece que el autor busca un concepto que se le denomina como el suicidio policial. Lo que busca es tener una confrontación con la policía entre esta serie de homicidios y hasta cierto punto, bueno, perder la vida en algún tipo de enfrentamiento. Estas denominaciones las podemos encontrar en el capítulo número 13 de este manual de clasificación del crimen del FBI, que es la base sobre la cual parten las diferentes escuelas, corrientes de perfilación criminal, todas parten de estas aportaciones que realizan estos autores en los años 70 y que se va refinando en los años 80, 90 e incluso, por ejemplo, el coronel Robert Ressler tuvo presencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, para darle asesoría a la policía, a la Procuraduría, a la Fiscalía de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, para tratar este tema de las muertes de mujeres asociadas a problemáticas de serialidad. Y de esta visita, de este trabajo, bueno, pues surge la Escuela Mexicana de la Perfilación Criminal en este punto, ¿no? O una de las escuelas de perfilación criminal. Sin embargo, cuando hablamos de la serialidad, no nos limitamos única y exclusivamente a homicidios, agresiones sexuales y estos delitos que son considerados de alto impacto. Cuando hablamos de la serialidad desde la perspectiva del análisis criminal, del análisis del crimen, nosotros podemos encontrar como referencia esta publicación donde nos habla la clasificación, definición de patrones del crimen para el análisis táctico. Dentro de la IACA, la Asociación Internacional de Analistas Criminales, se encuentra este documento donde nos dice que, bueno, que primeramente nos habla de la diferencia entre las tendencias delictivas y los patrones del crimen o los patrones criminales. Nos dice que comúnmente confundimos patrón y tendencia, ¿sí? Y las tendencias podemos referirlas como un abordaje puramente, con una denominación puramente numérica, cuantitativa del fenómeno criminal. Nos limitamos a hablar del fenómeno en términos cuantitativos puramente. Mientras que al nosotros hablar de patrones, lo asociamos con la teoría de los patrones delictivos de Paul Patricia Brantingham y referimos que existen 7 categorías de patrones delictivos, las cuales tenemos en esta imagen, que vienen bien definidos y explicados en este documento, pero nosotros nos vamos a centrar en el apartado de las series y nos dice que la serie o la serialidad desde esta perspectiva del análisis criminal y de los patrones son un grupo de crímenes similares que se piensa que son cometidos por el mismo individuo o grupo de individuos que actúan organizadamente. Es una definición genérica que no pone o no lo limita a ciertas categorías delictivas y no lo limita a una persona. Es consciente de que se puede extender a más categorías delictivas e incluso a
delitos o crímenes cometidos por más de 2 personas, ¿sí? Y bueno, esta es una perspectiva, un abordaje de la serialidad desde el apartado del análisis criminal. Para este tema de la serialidad, generalmente se habla de la perfilación criminal. Si uno quiere abordar de una manera correcta estas problemáticas de la serialidad, necesariamente tenemos que remitirnos al apartado del estudio de la perfilación criminal. La definición de la perfilación criminal, ¿cómo la podemos definir? De acuerdo a lo que nos provee el doctor Brent Turvey, él nos dice que la perfilación criminal es inferir los rasgos de los individuos responsables de cometer actos delictivos, ha sido comúnmente conocido como perfilación criminal. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los libros del doctor Brent, él hace referencia a un libro de la Edad Media escrito en Alemania por los monjes de la Orden de Santo Domingo, de los dominicos, y este libro se llama El Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas. Este, este documento o este libro estuvo vigente por más de 300 años y él refiere que es como una especie de manual de perfilación criminal porque contenía las características que presentaban las personas que realizaban actos que en aquella época y que por más de 300 años eran considerados como brujería, ¿sí? Y que eran contrarios a la normativa social de la época. También nos continúa diciendo que la perfilación moderna se debe a una historia diversa basada en el estudio de la delincuencia y de la conducta delictiva, que de estas nos especializamos como criminólogos, y también se complementa con el estudio de la salud mental y la enfermedad. Aquí entran 2 áreas del conocimiento muy concretas, lo que es la psicología y la psiquiatría. Y cuando nosotros estudiamos cuáles son aquellos antecedentes de la perfilación criminal, bueno, encontramos psiquiatras que abonaron muchísimo a lo que hoy en día le denominamos como perfilación criminal. Este autor español, Vicente Garrido, que nos dice que la expresión perfil criminológico estamos haciendo referencia de un modo explícito a la aportación que un psicólogo o criminólogo hace a las fuerzas policiales para la captura del criminal. Y al mismo tiempo ponemos de relieve que en esta tarea el experto ha de emplear los conocimientos que se derivan de la ciencia de la criminología. Entonces aquí ya está acotando el apartado de la perfilación criminal como una aportación hacia las fuerzas policiales precisamente para resolver problemáticas generalmente asociadas a cuestiones de la serialidad delictiva que sin lugar a dudas, no me dejarán mentir, en muchas ocasiones son muy complejas de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, para hablar del perfil geográfico es necesario poder contextualizar a partir de ciertos antecedentes o eventos históricos que nos van a guiar para una comprensión correcta de lo que es la perfilación geográfica. Esta serie de eventos nos van a llevar a este apartado. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de El perfil geográfico escrito por el doctor Kim Rosmo, el prólogo escrito por Paul y Patricia Brantingham, que son los creadores de la teoría de los patrones delictivos, y esta teoría de los patrones delictivos como una de las principales teorías que le dan forma a la criminología ambiental, que podemos referir que es una criminología anglosajona, pone de manifiesto la gran importancia que realizan estos personajes, Guerry y Quetelet, 55 años antes de la publicación del libro La criminología de Rafael Garófalo.
55 años antes de la publicación de este libro que se nos ha enseñado como el punto de partida para nuestra ciencia, estos autores ya hablaban y establecían ciertas bases para el abordaje del fenómeno criminal, delictivo, delictual. Por ejemplo, nos dicen que a mayor densidad poblacional va a existir una mayor incidencia delictiva. Es un supuesto que está vigente desde esa época y que al día de hoy no nos podemos deshacer y sigue vigente. ¿Cómo lo comprobamos? Por ejemplo, si nosotros consultamos la ENVIPE del INEGI, vemos que son los resultados de la percepción de inseguridad, pero los resultados lo hacen en términos generales por estado de la República. Y te dicen Querétaro, te dicen cada uno de los estados de la República y lo hacen de manera general. Sin embargo, de la ENVIPE y lo controversial que pueden ser los resultados, te desprende la ENSU, la encuesta sobre seguridad urbana, que tiene una estructura muy similar. Sin embargo, dentro de la justificación de la ENSU, dice que más del 90% de los delitos ocurren en zonas urbanas. Por eso la ENSU se centra y representa las zonas metropolitanas generalmente, o realiza su estudio en las ¿Alguien, alguien, sí me escuchan? Es que sonó algo, no sé si levantaron la mano. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? No sé, escuché. Es que alguien iba a entrar, doctor. Solicitó entrar a la sala. Ok. Muchas gracias, Néstor. No estoy familiarizado con esta plataforma, Les pido por favor de su apoyo y de su paciencia. Y bueno, estábamos en el apartado que les decía, si ustedes revisan la ENVIPE y la ENSU, su justificación es esa. La ENSU se va a centrar en las zonas metropolitanas o los municipios con mayor concentración de población, porque la problemática delictiva es una problemática que acontece en las zonas urbanas, ¿no? Que ya está establecido desde esta época. Y nos habla o nos decía, ¿no? Que las estaciones del año estaban muy relacionadas con el fenómeno criminal, que a partir de cada estación del año podíamos nosotros establecer cuáles delitos iban a tener una mayor o menor concentración, ¿no? Lo que nos lleva a las denominadas leyes térmicas de Quetelet. Y nos hablan esta afirmación, en términos generales nos dice que se observa un comportamiento del delito que depende de la geografía y del tiempo. Actualmente con los sistemas, con el software, específicamente con los sistemas de información geográfica, nosotros podemos crear modelos que pueden representar el fenómeno delictivo a partir de las variables espaciales y temporales. Y empiezan a surgir ciertas normativas, ciertas leyes que rigen el comportamiento delictivo. Por ejemplo, el delito no se distribuye de manera homogénea en el territorio. El delito tiende a concentrarse en ciertos lugares, en ciertos días y en ciertos horarios. Y este es un hallazgo que nos ha permitido poder generar intervenciones y esas intervenciones poder realizar mediciones. Estas son las denominadas leyes térmicas de Quetelet, ¿no? Que cuando se identificó que en el invierno, bueno, los delitos patrimoniales, los robos tenían un incremento considerable en la incidencia y que estos robos ocurrían principalmente en las zonas urbanas. Por el contrario, en el verano incrementaban los delitos contra la vida, los homicidios, las lesiones y las libertades sexuales, ¿no? Las agresiones sexuales, los homicidios, las riñas, tenían una alta concentración y identificaron que estos tendrían a concentrarse no en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales. Al día de hoy, como analistas, sabemos que, por ejemplo, en diciembre nos esperan una serie de delitos patrimoniales, robos, fraudes, una gran categoría, una gran cantidad de delitos asociados
a el flujo de dinero por los aguinaldos que se reciben, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo bien cuando hablamos de la temporalidad del delito, que cuando empezaron las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, fue precisamente en el periodo de vacaciones de Semana Santa. Y en este periodo, pues generalmente en nuestra unidad de análisis lo que acontece es el robo a casa habitación, y no es el robo a casa habitación en todas las colonias, sino en colonias con alto poder adquisitivo de aquí en Querétaro, ¿no? Y esto asociado, por ejemplo, con bandas de colombianos que están asentados en la Ciudad de México. Lo esperábamos. Con las restricciones de movilidad, las personas no salen. Al no salir, tenemos un decremento de esa incidencia, ¿no? Esa variable de restricción de movilidad alteró toda la dinámica que nosotros hasta ese momento ya teníamos establecida del fenómeno. ¿Qué ocurrió? Que algunos otros delitos se dispararon. Por ejemplo, a nivel mundial se estableció que la violencia familiar se incrementó considerablemente, la depresión, la ansiedad, las cuestiones asociadas al consumo de drogas, y me parece que una de las consecuencias, no solo, bueno, no conozco Monterrey, no conozco los lugares donde ustedes están, pero por ejemplo aquí en Querétaro y en estos años que yo tengo en la policía, pues sí había personas en situación de calle, pero me parece que derivado de la pandemia, esta situación de personas en situación de calle se acrecentó muchísimo. Y bueno, tuve la oportunidad de visitar Texas, y en algunos lugares en Texas también tenían campamentos de gente sin hogar, ¿no? Entonces, son algunas de las consecuencias que tienen ciertas variables o ciertas políticas, ¿no? Y que se pueden medir, se pueden identificar, se pueden asociar y describir desde una perspectiva espacial también. Otro antecedente muy importante para hablar y comprender lo que es el perfil geográfico es la epidemia de cólera. Estamos hablando de 1854, Londres, Inglaterra. Es la segunda epidemia más mortífera en la historia de la humanidad, únicamente después de la peste negra, que esta surgió por la proliferación de ratas al extinguir los ratones, perdón, al extinguir los gatos. Las ratas hicieron lo que quisieron, y bueno, esta epidemia en Londres, Inglaterra, en la primera quincena de septiembre del año de 1854 tuvo 650 muertes en 15 días. O sea, si nosotros hacemos la división de 650 entre 15 días, estamos hablando que diariamente estaban muriendo alrededor de 43 personas diarias. Fíjense esa cantidad de muertos en 1854 en una población muy, muy pequeña, ¿no? Aquí vemos una imagen que trata de describir, ¿no?, cuál era la preocupación de las personas, porque estaban muriendo 43 personas diariamente durante 15 días. Esto encendió los focos rojos. Y por ejemplo, cuando hablamos de perfilación criminal, generalmente se remonta en los estudios o los antecedentes a hablar de Jack el Destripador. Y en el caso de Jack el Destripador, estaba el doctor Thomas Bond. El doctor Thomas Bond fue el que examinó los cadáveres de las víctimas de Jack el Destripador, generó las inferencias para asociar que las características de las lesiones que presentaban cada una de las víctimas eran similares, estableció cuál fue el orden de los cortes, estableció que el victimario pues tenía conocimientos muy específicos de anatomía para realizar ese apartado, y bueno, empezó a generar un perfil criminal, ¿no? Es el antecedente, el doctor Thomas Bond, de la perfilación criminal. Pues cuando hablamos de la perfilación geográfica, para nosotros las aportaciones que realiza el doctor John Snow son sumamente importantes. El doctor Snow trazó en un mapa, que aquí podemos ver en la pantalla del lado derecho, trazó, y lo que nosotros vemos como las X, representan los lugares o los puntos donde la gente se
se abastecía del vital líquido, los pozos de agua para las personas de aquella época, ¿no? Y los puntitos son los lugares donde vivían las personas que iban muriendo. Entonces él, al analizar el mapa de manera muy sencilla, pues se dio cuenta que la mayoría de personas estaban cercanas al pozo de la calle Broad Street. Cuando el doctor Snow analiza el agua del pozo, se da cuenta que está contaminada con heces fecales. Sobre el origen de las heces fecales he encontrado dos versiones, ¿no? Una, de una señora se le hizo fácil lavar el pañal de su hijo en el pozo de agua y hizo un relajo, y la otra que se filtró el agua del drenaje al pozo. El punto es que el doctor Snow, al darse cuenta que estaba contaminada el agua, clausura el pozo y las muertes dejan de tener esa frecuencia de 43 muertos por día. Por este hallazgo es considerado antecedente del perfil geográfico por la relevancia de considerar el aspecto espacial dentro de un análisis, pero también es considerado como el padre de la epidemiología moderna. Ahora bien, cuando hablamos del perfil geográfico, tenemos que incorporar un apartado que es muy importante que se conoce como la medición del desplazamiento. Aquí vamos a empezar con las medidas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos existen antecedentes desde el año de 1932. Este autor, Clyde White, de la Universidad de Indiana, identificó que existía un promedio o una media de 2.7 kilómetros para todas las categorías criminales. Aquí estamos hablando de los desplazamientos. Es decir, una persona se desplaza en promedio 2.7 kilómetros para cometer un delito, si así lo queremos interpretar. Cuando este análisis se categoriza en delitos contra las personas, es decir, como agresiones sexuales, como agresiones físicas, riñas y cuestiones donde se involucran las personas, el promedio de 2.7 disminuye y se convierte en un promedio de 1.3 kilómetros. Cuando se abordan los delitos contra la propiedad, es decir, generalmente los robos, hablamos de una media de 2.8 kilómetros, ¿no? Un estudio más reciente en el año 2000 estableció que existe una distancia media de 3.1 kilómetros desde su punto de anclaje, que el punto de anclaje lo entendemos como el punto o la zona de donde parte y a donde regresa la persona que cometió un delito, y nos habla de una distancia de 3.1 kilómetros. Otro estudio que ha medido el desplazamiento obedece a la Oficina Federal de Investigación Criminal en Alemania en el año 2004, donde estudiaron 348 agresiones sexuales y 170 homicidios con una connotación sexual, donde identificaron que el 30% del total de las 348 violaciones y de los 170 homicidios, el punto de anclaje, es decir, el lugar de donde parte el agresor y regresa parte para cometer el delito y regresa una vez que cometió el delito, y el contacto con la víctima se encontraba a menos de 1 kilómetro. ¿Sí? Estas mediciones de los desplazamientos tienen una cuestión, que generalmente estos desplazamientos se han medido utilizando una medición de distancia que se conoce como la distancia euclídea o distancia euclidiana. Generalmente se mide de un punto A un punto B mediante una línea recta. Este tipo de mediciones pues tiene ciertas ambigüedades, ciertas discrepancias, por lo que el perfil geográfico y específicamente el algoritmo Criminal Geographic Targeting del Dr. Kim Rosmo
utiliza la distancia Manhattan, la medición de la distancia mediante este modelo Manhattan, que podemos asociarlo con nuestras clases de trigonometría, donde hablábamos del cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, la distancia Manhattan, pues es una distancia que, sin lugar a dudas, pues da un resultado distinto. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y realmente esto tendrá una aplicación en la vida diaria, en la vida común? Pues efectivamente sí. Hubo un caso conocido como el caso James Robbins. Esta persona fue arrestada en el año 2002 en Manhattan, en la avenida número 8 con la calle 40, y fue acusado por venta de drogas. Y bueno, sabemos que en los Estados Unidos no se andan con medias tintas, y si lo haces a menos de 1000 pies de distancia de una escuela, la sentencia es muchísimo mayor, es una agravante. Y esta es la acusación que recibió James Robbins: vender drogas a menos de 1000 pies de distancia de una escuela. La defensa, pues refirieron, ok, menos de 1000 pies, pues vamos a hacer la medición de la distancia en términos reales. Es decir, lo que ellos hicieron es que se fueron caminando y empezaron a realizar los cálculos a partir del lugar donde fue la medición, donde fue la detención, perdón, hasta la escuela, es decir, el recorrido real. Una vez que hicieron esta medición, que evidentemente representa la distancia o la medición de distancia bajo el modelo Manhattan, el resultado fueron 1254 pies de distancia, 254 pies más, con los cuales, bueno, la agravante no tuvo efecto en este caso de James Robbins. Otro concepto muy importante que nosotros debemos de tener en consideración al momento de abordar lo que son los perfiles geográficos, debemos de tener en consideración lo que son los mapas mentales, o también denominados como la imaginación espacial. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando entré a la Policía de Investigación en Querétaro, todavía no eran populares los teléfonos inteligentes, y todavía los compañeros de la vieja escuela traían su guía roja, que eran los libritos que tenían los mapas que utilizaban los taxistas, ¿sí? Pero había compañeros policías con muchos años de antigüedad que no utilizaban casi esos mapas porque su imaginación espacial pues era sumamente nutrida por todos los años que habían andado en calle, y llevando a cabo investigaciones. Esta imaginación espacial o el conocimiento del espacio para poder tener un desplazamiento genera lo que se conoce como un sentimiento de seguridad. La imaginación espacial generalmente es individual, entonces habrá personas que tienen una imaginación espacial mucho mayor y algunas que tienen una imaginación espacial mucho menor, y esto afecta en la toma de decisiones de la comisión de los delitos. Por ejemplo, aquí en Querétaro, cuando se comete un delito por personas que van de paso, a veces cometen errores en las rutas a seguir en el tránsito, y es cuando son detenidos, porque su imaginación espacial no está alimentada. Esta imaginación espacial también va a servir para los agresores para tomar la decisión de dónde cometer el delito. Pueden trazar cómo ingresar, cómo salir del lugar. Esto también les puede permitir el identificar a las víctimas potenciales. Por ejemplo, si mi especialidad dentro del mundo criminal es el robo de vehículo, voy a buscar lugares donde los vehículos estén de manera abundante. Por ejemplo, un centro comercial, tal vez el centro histórico, un estacionamiento, puede ser. Si mi área de especialidad es el robo a cuentaviente con violencia, pues me voy a centrar en encontrar centros bancarios, porque esa es mi especialidad dentro del mundo criminal. Esto también
permite, o la imaginación espacial, determinar cuáles lugares son más factibles, cuáles no, porque pueden identificar obstáculos que impidan que el delito se cometa con efectividad, por así decirlo, o con un bajo grado de problemas que se pudiesen generar. La imaginación espacial se desarrolla con el tiempo y en términos generales la imaginación espacial es un marco para la toma de decisiones. Y este tema de la imaginación espacial es fundamental para comprender el algoritmo del doctor Kim Rosmo. Todo esto, como les decía, y el perfil geográfico en términos generales, se relaciona indudablemente con lo que se conoce como el análisis espacial del delito, que se conoce como el crime mapping, la denominación norteamericana, o también nosotros le denominamos como el mapeo delictivo, el mapeo criminal. Pero en términos generales, el análisis espacial lo podemos definir como un conjunto de técnicas que consideran de manera explícita la posición geográfica de los valores de una variable. Para nosotros, como analistas criminales, como criminólogos, esas posiciones geográficas, esas coordenadas, tienen la variable de un delito. ¿Sí? Y actualmente era lo que les decía, gracias al desarrollo de la tecnología, específicamente de los sistemas de información geográfica, hemos podido incorporar y conjuntar diferentes áreas del conocimiento, como lo es la geografía y la computación, dando origen a los sistemas de información geográfica. La geografía y la criminología, realzando el apartado de la cartografía criminal, la cartografía delictiva, o en términos generales, la geografía criminal. Y la computación y la criminología, que le recibe esta denominación como la criminología computacional, o la incorporación de la tecnología para abordar fenómenos propios o asociados con la criminología. Y todo esto da forma a lo que es el mapeo del crimen. Sobre el software, yo en lo particular soy un ferviente del software libre. ¿Por qué? Porque pueden, este apartado de los contextos en el análisis criminal es muy variable. Pueden existir corporaciones, instituciones que tienen recursos ilimitados y pueden comprar el mejor software y está bien. Pero entonces, si la institución a la que perteneces no te brinda estas herramientas, ¿vas a dejar de hacerlo? Definitivamente no. Nosotros no tenemos que depender de un software de pago para hacer nuestras actividades del análisis criminal, y por ello yo soy un ferviente, o creo fervientemente en el uso o la incorporación del software libre dentro de nuestras actividades de análisis criminal. Por ejemplo, yo que utilizo el QuantumGIS, el QGIS, el GVSIC, que contiene el algoritmo del doctor Rosmo, el GEODA, desarrollado por la Universidad de Chicago, el CrimeStat, desarrollado por el NIJ, el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, NetLevin, el CrimeStat, para cuestiones de geoestadística. Y este software nos ayuda muchísimo para realizar actividades de mapeo del crimen. Fundamentalmente, cuando hablamos del mapeo, del perfil geográfico y en términos generales del análisis criminal, la criminología ambiental pone de relieve o de especial énfasis el lugar, en el estudio del lugar, el estudio de las variables del contexto, de las ubicaciones, ¿sí? Le da un realce a este apartado, y bueno, sabemos que tiene múltiples aplicaciones. Estas son algunas de las teorías que le dan forma a la criminología ambiental, porque recordemos que la criminología ambiental es una corriente que se compone de una gran cantidad de teorías, y aquí podemos ver una muy breve línea de tiempo, y nosotros sabemos cómo el entorno, el lugar, el contexto, su análisis
es fundamental para la comprensión del fenómeno delictivo, destacando que no nos centramos en el estudio de las personas, no le damos esa continuidad de tipo o de orden lombrosiano al abordaje del fenómeno. No nos centramos en encontrar características físicas de las personas, nos centramos en el entorno, el contexto, las variables espaciales, sociodemográficas, para tratar de explicar el fenómeno criminal. Cuando hablamos de la criminología ambiental, estas premisas me parece que son muy acertadas. Estas pertenecen a estos autores, Worley y Macerol, que son de la UCL, del Colegio de Londres. ¿Cómo le denominan a las ciencias del crimen, ¿no? La UCL. Y bueno, estos son unos profesores que con estas premisas me parece que sintetizan de manera muy buena todas estas corrientes, estas teorías que pertenecen a la criminología ambiental, pero principalmente se las comparto porque nos van a ayudar cuando trabajamos con el mapeo, nos van a ayudar muchísimo a poder interpretar los resultados que nosotros vamos a tener dentro de los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, esta premisa nos dice, la conducta criminal está influenciada por el ambiente inmediato en el que ocurre. El ambiente no juega un papel pasivo, sino que participa como elemento criminógeno afectando al comportamiento criminal. ¿Sí? Aquí hablamos de algunos elementos que pueden facilitar que el delito se cometa. ¿Sí? Nos dice que la distribución del crimen en tiempo y espacio no es azarosa. El crimen se concentrará alrededor de ambientes que por sus características faciliten la actividad criminal. ¿Sí? Si nosotros mediante los modelos de los sistemas de información geográfica identificamos estos patrones de concentración espacial y temporal, pues tenemos que saber que no es algo que ocurre porque sí, existe una causa, un motivo, existen las condiciones en el entorno que están favoreciendo que esa conducta se reproduzca en diversas ocasiones. Y el tercer punto me parece que es muy aplicado. Nos dice que el conocimiento de los factores ambientales que influyen en la criminalidad, junto con el análisis del propio crimen, puede suponer una importante herramienta para combatir el crimen. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, yo como analista identifico que tengo una problemática muy compleja de robo de vehículos y que se me está concentrando en un estacionamiento de un centro comercial y que son ciertos días y en ciertos horarios. Ya estoy identificando estas variables espaciales, temporales. Voy al lugar y me doy cuenta que en el estacionamiento no tienen accesos de entrada, no tienen accesos de salida. Me doy cuenta que no existe una regulación de los sentidos, no hay vigilantes, no hay cámaras. A partir de este análisis, bueno, primeramente se puede generar una intervención táctica, las unidades, las patrullas, no estés todo el tiempo ahí. En tales días, en tales horarios que tenemos la mayor cantidad de incidencia, haz presencia. Y por otro lado, recomendaciones tal vez al centro comercial para que generen algunas restricciones, algún sentido, que le inviertan en cuestiones de seguridad para los clientes y no dejarle todo, por ejemplo, al apartado de la seguridad pública, sino un trabajo conjunto que definitivamente va a dar buenos resultados. Y bueno, ya estuvimos hablando mucho de los antecedentes, pero ¿qué es el perfil geográfico? El perfil geográfico, de acuerdo a un artículo que se llama El perfil geográfico en la investigación criminal, escrito en el año 2015 por la doctora Lucía Somers y el doctor Kim Rosmo, lo definen como una técnica de investigación criminal
que mediante el análisis de la ubicación de los delitos que pertenecen a una serie, pretende determinar el área donde es más probable que el delincuente tenga su domicilio o base de operaciones, ¿sí? Domicilio o base de operaciones, la denominación genérica es zona de anclaje, ¿sí? Y este primer texto pertenece a Jorge Jiménez Serrano. Jorge Jiménez Serrano, cuando habla del perfil geográfico en su libro El Manual Práctico del Perfil Criminológico, para diferenciarlo, el perfil criminal del geográfico, nos dice, a diferencia del perfil criminológico que se centra en el quién, recordemos que el perfil criminológico, genera inferencias respecto de las características, habilidades, conocimientos del agresor. El perfil geográfico va a centrarse en responder en dónde. ¿Dónde tenemos que buscar? ¿Dónde como analistas tenemos que canalizar a la operatividad? ¿Dónde como policías tenemos que reducir la búsqueda del agresor, de los agresores? ¿Sí? Esto es lo que busca el perfil geográfico. Y bueno, también cuando Jorge Jiménez Serrano nos habla del perfil geográfico, nos dice, el alejarse de la palabrería psicológica, la creación de una metodología cuantitativa y la aportación de datos objetivos y claros a la investigación han hecho que este tipo de perfiles sean mejor acogidos por la policía y no sean objeto de tanta reticencia como los perfiles criminológicos. Y es entendible, porque yo como oficial de policía, claro que me interesa saber si el agresor muy probablemente tenga conocimientos de tal o cual cosa. Definitivamente es muy importante. Que tal vez su altura sea esta o cuestiones de este tipo, ¿no? Sin embargo, a mí como oficial de policía, lo que más me sirve es ve y busca en tal lugar. Y esa es la pregunta que se trata de responder con el perfil geográfico. Esta otra definición pertenece a Domingo Magliocca, un perfilador geográfico italiano y que también es agente de policía. Y en su libro nos dice que el perfil geográfico es un procedimiento de investigación fundado en la inducción que contribuye a través del estudio de los lugares afectados del delito para delimitar un área geográfica en la que concentrar las investigaciones del delincuente desconocido, en particular, dónde el autor del delito podría residir. Partimos y encontramos concordancias. Tenemos una problemática de serialidad. Esta serialidad o existe la vinculación de los eventos delictivos asociados a un probable autor del delito, y a partir de estas ubicaciones geográficas nosotros podemos, mediante modelos o algoritmos matemáticos, determinar cuál es la zona de mayor probabilidad de la zona de anclaje, residencia del agresor serial. Cuando hablamos del perfil geográfico, nosotros vamos a centrarnos en el apartado del doctor Rosmo. Sin embargo, uno de los más populares también son las aportaciones que realiza el doctor David Canter en Inglaterra. David Canter es conocido o uno de los máximos representantes de una corriente que dentro de la perfilación criminal se le conoce como la psicología investigativa. El doctor Canter se especializó en el estudio de agresores sexuales seriales y él creó lo que se conoce como la teoría del círculo. El doctor Canter participó en el caso de el violador de las vías del tren, así se le conoció, y bueno, se llamaba John Duffy, es un agresor y homicida sexual, se le vinculó con 3 víctimas de homicidio y bueno, tuvo una actividad entre los años 1985 y 1986, fue condenado a cadena perpetua, pero se estipula que pudo haber tenido a más de 18, más bien, o
por lo menos 18 víctimas de agresión sexual. El doctor Canter elaboró un perfil criminal de John Duffy. Bueno, algunos rasgos fueron certeros, algunos otros no. Sin embargo, esta especialización en estudiar agresores sexuales seriales del doctor David Canter le dio para crear algo que se conoce como la teoría del círculo. Y nos dice esta teoría del círculo que si nosotros representamos en un mapa las ubicaciones geográficas donde se ha tenido las agresiones sexuales, eligiendo los dos puntos más alejados y tomando estos de referencia para generar un círculo, vamos a encontrar al agresor sexual serial, ¿no? Y tiene cierta lógica, sin embargo, bueno, los desplazamientos pueden ser muy amplios y pues está señalando, por ejemplo, todo un municipio, ¿no? O la mitad de un municipio, y este resultado de David Canter, de la teoría del círculo, ha sido el principal foco de las objeciones a la propuesta que realiza este autor. Y nos dice que del estudio de 45 violadores seriales se comprobaron cómo el 87% de ellos vivían dentro de ese círculo. A partir de sus estudios, bueno, el doctor Canter establece dos categorizaciones de comportamiento espacial de los agresores sexuales seriales. Nos habla de el merodeador. El merodeador podemos referir que es una persona que tiene podemos denominarle un arraigo social, o que tiene su zona de anclaje muy próxima a los lugares donde comete los delitos. Entonces el merodeador pues vive, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, y realiza las actividades alrededor de su zona de anclaje. Por el contrario, identificó o creó una categorización para aquellos que trabajaban en Londres, Inglaterra, pero no vivían en Londres, sino que venían de diferentes provincias para trabajar y aprovechaban esas cuestiones para cometer los delitos. Cuando él trazaba lo que es el círculo de Canter, pues se daba cuenta que su zona de anclaje estaba fuera de este círculo. A esta denominación le dio, a estas características le dio la denominación de el viajero, que es otra de la categorización del doctor Canter. Y bueno, él creó un software que se conoce como Dragnet. La verdad es que no conozco el software Dragnet. Y bueno, algunos expertos refieren que el doctor Canter se vio limitado por la tecnología o los avances tecnológicos de la época. Algunos refieren que bueno, es un abordaje que lo tomamos única y exclusivamente como un abordaje pues histórico, ¿no? O de referencia cuando hablamos de perfilación geográfica. Sin embargo, yo les voy a hablar del doctor Kim Rosmo. El doctor Rosmo es un policía con más de 20 años de servicio, de nacionalidad canadiense, y él, bueno, también fue el primer policía en Canadá en obtener un título de doctorado en criminología en el año 1995. Lo hizo de la mano de Paul y Patricia Brantingham. Estos personajes icónicos de la teoría de los patrones delictivos son sus mentores, son quienes guían al doctor Rosmo para crear su tesis doctoral denominada perfilación geográfica, patrones, objetivo de los asesinos seriales, ¿no? Más o menos podría ser así una traducción del título de su tesis, compuesta de alrededor de 600 páginas, donde publica y donde contiene el algoritmo Criminal Geographic Targeting, del cual vamos a hablar. El doctor Rosmo, sí, la academia, pero también el campo. Y él le tocó el apartado de este personaje denominado Robert Picton, también
conocido como el asesino de Vancouver, y este personaje se le vincula con por lo menos 6 homicidios, más bien se le comprobaron por lo menos 6 homicidios, y esto porque 2 de las cabezas de sus víctimas estaban congeladas. Se cree, y bueno, el doctor Rosmo, que participa y guía la investigación para detener a esta persona, haciendo un análisis posterior en conjunto con las entrevistas y las confesiones que no tuvieron una validez, pues se vinculó a Robert Pickton con 49 víctimas de homicidios, ¿no? Para podernos dar una idea de la importancia o de los estragos que puede generar la serialidad. Y por ejemplo, justo ahora en México, que atravesamos una crisis de personas desaparecidas, que atravesamos una crisis de violencia feminicida, tomar, especializarnos en cuestiones asociadas a la serialidad, al estudio de la serialidad, es muy importante. Y bueno, las víctimas de Robert Pickton tenían ciertas características o ciertos patrones de características. Por ejemplo, algunas de ellas ejercían el trabajo sexual, algunas de ellas tenían problemas de consumo de drogas, de alcoholismo, y este era un patrón dentro de las víctimas de Robert Pickton. Que bueno, les repito, o el doctor Rosmo, fue muy importante, una pieza clave para poder detener a este personaje. Entonces, el doctor Rosmo conoce y sabe de cuestiones de serialidad. El doctor Rosmo realiza una clasificación, al igual que el doctor Canter, respecto de el comportamiento de los agresores. Y esta categorización nos habla, por ejemplo, del cazador. Nos dice que el cazador, su zona de anclaje generalmente es su domicilio. Es decir, recuerden, zona de anclaje es el lugar donde parte y a donde regresa, pero el cazador utiliza su domicilio. Hay quienes no utilizan su domicilio, sino que pueden rentar otro cuarto, por ejemplo, ¿no? Un departamento, y ese departamento es el que utilizan para partir y regresar posterior a cometer el delito. Nos dice que a cierto perímetro de su domicilio no comete las conductas debido a que lo pueden identificar, y realiza los delitos o la mayoría de sus actividades rutinarias en esa zona, ¿no? Pero se traslada a lugares que su imaginación espacial, nosotros ya hablamos de esta imaginación espacial, identifica como seguros para cometer el ilícito. Es decir, un lugar seguro para cometer el ilícito es donde yo conozco, sé moverme, pero a mí no me conocen, y esa es una zona segura para cometer el delito. La segunda categoría es el pescador, y nos dice que el pescador lo podemos describir como el agresor de oportunidad. De acuerdo a las diferentes actividades que realiza y se va alimentando su imaginación espacial, el pescador, en cuanto ve la oportunidad de cometer un delito, lo realiza sin ningún tipo de problema. Sin embargo, es una conducta que podemos referir que no está planificada, poco o nada planificada. Es el que podemos asociar con el agresor de oportunidad. La tercera categoría es el merodeador de la categorización del doctor Rosmo. Y este está muy interesante porque nos dice que el desplazamiento de este es mayor a los anteriores, es decir, al pescador y al cazador. Su zona de anclaje será distinta de su lugar de residencia. Recordemos que el cazador parte y regresa de su domicilio. El merodeador no va a utilizar su casa. Su lugar de residencia es algo sagrado para el merodeador. Puede darle seguimiento a la víctima durante mucho tiempo y distancia en espera de la oportunidad de cometer el ilícito. Entonces vemos que en comparación con el pescador y el cazador, el merodeador, pues le pone mayor inteligencia a sus acciones, ¿sí? Y finalmente, el trampero nos dice que es aquel que por medio del engaño seduce a la víctima para cometer el ilícito. Y bueno, un caso muy sonado de una pareja en el Estado de México, me parece, que atraían a sus víctimas, las cuales descuartizaban, haciéndoles creer que les iban a regalar
ropa para sus hijos o que les iban a dar trabajo, ¿no? Y bueno, esta es la categorización del doctor Kim Rosmo para clasificar el comportamiento de los agresores. Otro elemento fundamental para comprender el perfil geográfico y el algoritmo del doctor Rosmo es este principio que se conoce como el principio de decaimiento con la distancia. En esta gráfica que se encuentra contenida dentro de su tesis, el doctor Rosmo identifica sobre el eje de la Y una distancia que oscila entre el 0 y el 50, que son los kilómetros de distancia, y entre el 0 y el 16, que es el número de víctimas. Este principio de decaimiento con la distancia establece que a mayor distancia de la zona de anclaje o del punto de partida, que en este caso sería el 00, mayor distancia va a disminuir la probabilidad de cometer los ilícitos. A una menor distancia de la zona de anclaje aumenta la probabilidad de cometer los ilícitos. Y esto viene a resolver la pregunta de dónde tenemos que buscar. ¿Dónde tenemos que buscar? Y bueno, esto se ejemplifica en este gráfico que el doctor Kim Rosmo realizó a partir del estudio del desplazamiento de múltiples agresores, obteniendo esta media de desplazamiento, identificando la cúspide de la campana de Gauss aproximadamente a una distancia de 10 kilómetros, en la cual incrementa a partir del 0 y hasta el 10 kilómetros y posteriormente tiene un descenso drástico en cuanto a la comisión de los eventos delictivos en cuanto a la distancia. La zona buffer, pues también es muy importante, nos dice que, también conocida como zona de amortiguamiento, nos dice que, bueno, para el agresor esta ya representa un óptimo balance entre la máxima oportunidad y el mínimo riesgo. Y esta zona también la tenemos que tener en consideración. Existen ciertos requisitos que establece el doctor Rosmo, el software que desarrolló el doctor Rosmo se llama Rigel, está presente dentro de o lo vende la empresa Environmental Criminology o ECRI, así lo pueden encontrar, y bueno, dice que para elaborar perfiles geográficos o para tomar el curso de elaboración de perfiles geográficos, se debe de contar con por lo menos 3 años de experiencia en investigación de crímenes interpersonales, se debe de contar con un nivel superior de habilidades de investigación, además un año de formación a tiempo completo para la versión profiler del software Rigel, existiendo un paquete formativo de 2 semanas para la versión analyst. Bueno, este software, el Rigel, es un software muy popular en Canadá y es el que utilizan los analistas porque se suben los datos y de manera automatizada realiza todos los análisis. En cuanto al perfil geográfico, el doctor Rosmo sugiere que deben de contarse con por lo menos 5 casos y obviamente estos deben estar vinculados. Algunos artículos refieren que la efectividad del perfil geográfico está presente desde los 4 eventos. Entonces, 4, 5 eventos como mínimo para generar el perfil geográfico. Y esta es la fórmula, la que se conoce, la fórmula del doctor Kim Rosmo para perfiles geográficos, que el nombre correcto o la denominación del algoritmo es Criminal Geographic Targeting o es el algoritmo del doctor Kim Rosmo, que puede parecer una fórmula un poquito compleja, pero que la vamos a explicar de manera detallada con un ejercicio práctico. Y bueno, este es el software, es la interfaz más o menos de cómo se ve el software, Rigel, del doctor Rosmo, que por ejemplo Domingo Maglioca en Italia utiliza este software que creo que oscila alrededor de los $50,000 la licencia anual, más la capacitación, más una serie de cuestiones que era lo que les decía, para algunas corporaciones, algunas instituciones contar con este software podría ser muy complejo. A partir del año 2017, es una fecha muy importante porque el Instituto de Geografía de la UNAM, a cargo de Tonatiu Suárez Mini, Alexis Jazmín Palomares López
y Luis Chías Becerril publican este artículo en la revista Mapping, denominado Predictibilidad Locacional y Perfilamiento Geográfico en el Homicidio Serial con GeoBasic, el caso Barraza, es decir, el caso de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. Hacen el lanzamiento del resultado, pero principalmente liberan este complemento que contiene el algoritmo del doctor Kim Rosmo, y a partir de este momento empiezan a surgir una serie de artículos como el que realizó Daniel Salafranca y Diego Maldonado de la Universidad Miguel Hernández de España, donde hablan sobre el perfil geográfico de incendiarios urbanos, y empiezan a surgir una serie de publicaciones y también, bueno, hallazgos que realizamos desde la unidad. Y bueno, este es más o menos el caso Juana Barraza Samperio, que contienen la averiguación previa, el nombre de la víctima, el lugar de los hechos, la determinación, el seguimiento y varios casos, ¿no? Y bueno, aquí viene, por ejemplo, el nombre de la víctima, el número de caso, la ubicación y datos que son importantes para trabajar este tema de los homicidios de las adultas mayores, de Juana Barraza Samperio, pero yo les voy a hablar específicamente de este caso, que es el de José Antonio Rodríguez Vega. Es conocido como el Mataviejitas español, también conocido como el asesino de Santander. Y bueno, José Antonio Rodríguez Vega está vinculado con 16 víctimas, las cuales privó de la vida entre 1987 y 1988. Hay abundante información en internet sobre este personaje, un agresor sexual serial de personas de la tercera edad, y les voy a mostrar un poquito cómo lo vamos a trabajar. No sé si vean mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí ven el mapa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, miren, bueno, este es la interfaz del software QuantumGIS o el QGIS. Y bueno, esta es la imagen satelital de, de, de Santander, ¿no? En España. Y bueno, voy a utilizar este mapa base, y aquí vemos estas calaveritas. Bueno, pues representan las ubicaciones de los homicidios. Oye, ¿y quién te pasó las ubicaciones? Bueno, me las compartió precisamente Daniel Salafranca. Daniel Salafranca es un policía también en España y académico español. Y bueno, él muy amablemente me compartió las ubicaciones de, de, de las ubicaciones que son las que, bueno, si quiero compartirles el artículo. Bueno, ahorita hacemos una comparativa, ¿no? De los resultados. Les voy a explicar más o menos la dinámica. Bueno, estas son las ubicaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Que se corre lo que es el algoritmo en GeoBasic. Para el algoritmo, bueno, se trabaja con algo que el, la, la, que la que se le denomina zona de caza. Esto que ustedes ven aquí son puntitos, ¿no? Todos estos puntitos se trazan de manera automatizada cubriendo el total de la superficie de las ubicaciones donde se ha cometido. Y todo esto se llama la zona de caza, ¿sí? Y dentro de esta zona de caza, bueno, se va dividiendo a partir del algoritmo del doctor Rosmo. En total son 40,000 puntos, 40,000 celdas distribuidas, y a partir de cada punto se va sacando una probabilidad a partir del principio de decaimiento de la distancia, del algoritmo del vecino más próximo. Se calibra el sistema, siempre es individualizado para cada perfil geográfico a partir de ciertas características realizamos el geoperfil.
Entonces, si nosotros abrimos la tabla de atributos de los puntitos, vemos esto que es la probabilidad. Y esta probabilidad se obtiene a partir de la ubicación y con referencia a cada uno de los puntos que constituyen la zona de casa. Cuando nosotros a estos puntos le damos la denominación del graduado y lo que graduamos es la probabilidad, es decir, que queremos representar el apartado de la probabilidad a partir de colores, encontramos esto, ¿no? O sea, los puntos que estaban nada más en color azul ya tienen un graduado y ese graduado lo hemos configurado para que el color rojo sea el de mayor probabilidad y lo hemos categorizado en 20, es decir, este que aparece y desaparece vendrá siendo la probabilidad entre el 0 y el 5%, por eso está en color azul. El color azul lo interpretamos ahí, no busques. El siguiente, que aparece y desaparece, sería entre el 5.1 y el 10%, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, porque son 20 categorías. Entonces, nosotros quitamos que desaparece y este sería que aparece y desaparece, o esta zona que está justo ahora sin los puntos, es la que tiene la mayor probabilidad, que sería alrededor de un 95 a 99.9%, ¿no? En términos o la categorización de la probabilidad. Debido a que es un caso que ya está resuelto, bueno, cuando nosotros buscamos en internet dónde vivía José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de Santander, y ponemos su domicilio, encontramos que José Antonio Rodríguez Vega está dentro de la zona de mayor probabilidad, ¿sí? A partir de esto, bueno, el siguiente geoproceso que hacemos es convertir estos archivos de tipo o de orden vectorial, que es la denominación, los convertimos en raster, ¿sí? Que ya le damos, por así decirlo, una presentación más bonita, ¿no? Ya no se ve los puntos, sino se ve más bonito el resultado. Puede parecer un poquito ambiguo la zona de mayor probabilidad, lo cual podemos subsanar colocando otra vez los puntos. Vamos a quitar la zona de mayor probabilidad y a partir de eso vamos a trazar una zona de casa, una zona de mayor probabilidad. Y esta es la zona de mayor probabilidad, ¿no? Así o de esta forma nosotros podemos delimitar y referir a la policía o a los equipos de investigación donde buscar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros este, ver si es efectivo o no? Bueno, este es el artículo que les digo que es la base, ¿no? Es el perfil geográfico en la investigación criminal y en un apartado nos dice, es decir, si se empezara a buscar al delincuente de acuerdo a lo indicado por el geoperfil, empezando por las zonas rojas, luego las naranjas y así sucesivamente, habría que cubrir el 2.55% del área mostrada en la figura 4, correspondiente a 0.23 kilómetros cuadrados de los 22.92 kilómetros cuadrados de la zona de casa. Esto es lo que viene en el artículo, en los resultados para la validación. Es decir, y bueno, este es más o menos el perfil geográfico que viene en el artículo, escribe la doctora Somers y el doctor Rosmo, y este es el perfil geográfico que les acabo de mostrar, ¿no? Mientras que refiere la doctora Somers que la zona de casa se extiende a 22.92 kilómetros cuadrados, el de nosotros tiene una extensión de 20.02 kilómetros cuadrados de lo que denominamos la zona de casa. Existe una pequeña variación. Y en cuanto a la zona de mayor probabilidad, la doctora Sommer refiere que son 0.23 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.55% del área total.
Nuestro geoperfil abarca 0.70 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3.52 del área total. Si bien no es totalmente idéntico por algunas cuestiones en las que en el artículo, ya una vez que lo leemos a detalle, eliminan algunas ubicaciones y nosotros consideramos la totalidad de ubicaciones, esa puede ser alguna variable, pero en términos generales nosotros podemos establecer que el resultado es muy similar y del 100% del área, que son 20.02 kilómetros de la zona de casa, reducirlo a 0.70 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3.52 del área total, pues nos habla de un alto grado de efectividad del perfil geográfico que estamos teniendo aquí. Y bueno, finalmente cargamos nuevamente el domicilio de José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el asesino de Santander, y nos damos cuenta que efectivamente tiene un alto grado de efectividad. Oye, Omar, ¿y solo sirve para agresores sexuales, para homicidas? La realidad es que no. También lo hemos probado en, por ejemplo, en robo de vehículo. Tuvimos un fenómeno que nos robaban los carros y luego los abandonaban ya deshuesados. Ahí hicimos unas pruebas y bueno, el algoritmo funciona más con el lugar del abandono. El lugar, generamos dos perfiles. Un perfil donde venían los reportes o la última vez que estuvo el vehículo y generamos otro perfil de los lugares donde encontramos los vehículos con falta de herramientas. Y una vez que se detuvieron a las personas, pudimos comprobar el geoperfil y nos dio una alta probabilidad o una mayor probabilidad en el lugar donde abandonaban los vehículos, ¿no? Entonces, pues esta es más o menos una aplicación, es la comprobación del caso de José Antonio Rodríguez Vega. Todo lo que estamos utilizando aquí es con software libre. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Perdón por no dejarlos hablar, pero a veces me extiendo, me voy de filo con estos temas y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna observación y si conozco del tema y sé la respuesta, les digo y si no, pues me llevo algo de tarea y posteriormente trataré de resolver alguna pregunta, duda, comentario. O ya los dejé dormidos también. Hola, me gustaría hacer nada más un comentario, doctor. Este, pues sobre todo porque pues sí me voy a llevar mucho material para leer con con las referencias, ¿verdad? De los libros. Este, y se me hizo muy, muy, muy interesante el tema, cómo lo manejó, fue muy claro, entonces me llevó mucho aprendizaje, ¿no? De su exposición y muchas gracias. No, al contrario, Néstor, de verdad me da mucho gusto que le interese y yo por ahí les mando con Mariana unos artículos que son como que básicos, actualizados para este tema del perfil geográfico. Adelante, Larisa, por favor. Hola, buenas noches. Buenas. Yo quería preguntar si, como mencionó, se ocupó como esta perfilación geográfica para el caso del asesino de Santander, pero también había mencionado el caso de Juana Barraza y Sí, quería saber si se había ocupado la misma, o sea, el mismo tipo, o si cambió en algo. bueno, es que, fíjate, yo ahí tengo algunas discrepancias sobre el caso Juana Barraza. Desde mi perspectiva, y conozco a Tonatiuh, es un genio, él es geógrafo, es matemático y es criminólogo. Y es el que es parte del equipo que integró este algoritmo. Es un genio, Tonatiuh. Sin embargo, yo considero que este apartado en el que Juana Barraza era, era luchadora, me parece más bien que hubo por ahí una necedad, un sesgo de querer encontrar la zona de casa
perdón, la zona de anclaje dentro de la Arena México. Lo quiso relacionar y finalmente lo relacionó. Sin embargo, por ahí me parece ya en el documento a partir del cual utiliza Tonatiuh para georreferenciar las ubicaciones, que es un documento que se filtró de la Procuraduría y que ya no está disponible porque esta era una página que se llama, la pueden encontrar, se llama Escrito con Sangre, y ahí hablaban de temas de este tipo, ¿no? Y bueno, se supone que el que la subía recibió amenazas y una serie de cuestiones, ¿no? Pero ese documento, en la parte final, cuando detienen a Juana Barraza, le encuentran su celular y ponen los contactos de Juana Barraza. ¿Quiénes eran sus contactos más frecuentes? Evidentemente eran muchos luchadores y los tenía guardados por el nombre del luchador, ¿no? Por ejemplo, Elia Park, bueno, varios, ahorita no me acuerdo de los nombres. Yo me di a la tarea en lo particular de saber el nombre y georreferenciar estas ubicaciones de sus amigos luchadores para tomarlas como una posible zona de anclaje o un nodo de actividad, que es el nombre correcto o el concepto adecuado, para representarlos. Y también hay un apartado que se dejó de lado en el geoperfil, y es el caso de la actividad que tuvo con su comadre de nombre Araceli Tapia. Araceli y Juana, ellas son las que empezaron a robar. Sin embargo, esta Juana Barraza dio el salto, empezó a privar de la vida a las víctimas. Al tener conocimiento de ese tema, Araceli le dice a Juana, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas, me deslindo de ti, y le comenta a su pareja sentimental, que era un policía de investigación de la Ciudad de México, la pareja sentimental de Araceli, le dice lo que está ocurriendo. Por ahí hay información en la que se refiere que este policía extorsionaba a Juana Barraza por lo cuantioso o lo jugoso de los robos, porque recordemos que no robaba en cualquier zona, robaba a personas adultas mayores que vivían en colonias con un alto poder adquisitivo. Entonces se habla que eran robos muy cuantiosos. Y bueno, este personaje y el de los amigos de Juana Barraza, yo los mapeé como nodos de actividad y yo tuve un resultado en el cual hasta cierto punto se tendría que replantear la actividad de este personaje, de este policía, porque en los resultados del geoperfil sale su domicilio como una de las zonas de mayor probabilidad de encontrarse la zona de anclaje, además que en los alrededores del domicilio de este personaje, también se concentran varios robos. Entonces, el caso Juana Barraza es de por sí muy polémico, pero pues está interesante y bueno, principalmente es el primer caso que se publica haciendo de un perfil geográfico haciendo uso de software libre en el mundo, ¿no? Y de México y de la UNAM. Y bueno, aprovechar estas herramientas que tenemos, pues es muy, muy importante. No sé si respondí tu pregunta, Larisa, o, o no. Sí, muy bien, gracias. No, al contrario, es a ti. Bueno, no sé si alguien más. Sí, adelante, Daniel. Buenas noches, maestro. Gusto de Hola, saludarte. Daniel. Buenas noches, igualmente. Pues agradecer prácticamente lo que nos compartes el día de hoy, como siempre, de gran calidad. Y bueno, como bien dijo el compañero Néstor, tenemos mucha tarea de lectura, de seguir practicando sobre los software, y con estas referencias, pues nos dejas bastante tarea, maestro. Gusto saludarte. Igualmente, Daniel, un fuerte abrazo. Y bueno, pues si no hay preguntas, dudas, comentarios, yo les dejo aquí este es mi perfil de LinkedIn, por si tienen mi correo personal, y ahí un número de teléfono para contacto, cualquier duda, cualquier situación,
Estoy a la orden y espero para el mes de noviembre poder saludarlos personalmente y bueno, con este cierre que se está programado, y bueno, también que tengan la oportunidad de platicar con la doctora Lucía Somers, que de verdad es una persona muy brillante y sobre todo muy accesible. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, o si alguien quiere hacer uso de la voz también, ¿no? Bueno, Buenas noches, maestro. ¿Me escucha? sí, fuerte y claro. Ok. ¿Se puede ver el documento del diploma en la pantalla? Sí, sí, muchas Ok. gracias. Bueno, nada más para agradecer su valioso tiempo por habernos impartido este tema de perfilación geográfica criminal. Le entregamos su diploma que, como usted comenta, en noviembre le vamos a entregar físicamente y pues se los leo para todos. La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro Omar Alejandro Hernández Valdés por su participación como ponente en el Diplomado de Análisis Criminal con el tema de perfilación gráfica criminal. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Universitaria, a 9 de septiembre, firma nuestro director, el doctor Mario Alberto Garza Castillo, y pues un agradecimiento también de parte del doctor Octavio y del doctor Juan Antonio Caballero Delgadillo por habernos compartido con este tema. Y en noviembre nos vemos. Sí, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, me pone de verdad muy contento. Y bueno, nos estaremos viendo allá por el mes de noviembre. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, que pasen muy buenas noches y cualquier cosa estamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.